The WWE is in my blood. It is a part of me. En la lucha libre profesional, el legado lo es todo. Un apellido famoso puede abrir puertas que la mayoría de los luchadores pasan años intentando abrir, pero también conlleva la expectativa de estar a la altura del legado familiar, y estrellas como The Rock y Randy Orton lo superaron. I was the youngest man ever to win the world title. Otros no lo hicieron, y en cambio se convirtieron en ejemplos a no seguir. Well, newly released body cam footage is giving us a new look into the DUI arrest of Hulk Hogan's son, Nick. Sigue leyendo para descubrir qué acciones de las estrellas de segunda generación dañaron el legado de sus padres. Ted DiBiase fue uno de los mayores villanos que produjo la WWE en la década de 1980. Un personaje tan icónico que los aficionados aún pueden oír su risa décadas después. Así que cuando su hijo, Ted DiBiase Jr., se unió a la WWE décadas más tarde, parecía que estaba listo para seguir los pasos de su legendario padre. DiBiase firmó con la WWE en 2007, comenzando en la división de desarrollo. En menos de un año, demostró su potencial y dio el salto al roster principal. Allí ascendió rápidamente cuando se unió a Legacy junto a otras estrellas de segunda generación como Randy Orton y Cody Rhodes. Aunque DiBiase ganó el campeonato por parejas con Rhodes, estaba claro que la popularidad de la facción giraba en gran medida en torno al poder estelar de The Viper. Cuando Legacy finalmente se disolvió, Orton se marchó entre vítores, mientras que Rhodes y DiBiase se quedaron sin una dirección clara. A pesar de las decentes habilidades de DiBiase con el micrófono y su sólida capacidad en el ring, la WWE nunca se comprometió plenamente a impulsarlo como una estrella importante. En un intento por relanzarlo, se le concedió el campeonato millonario de su padre, pero la medida no logró conducir a ningún éxito a largo plazo. En los años siguientes, la popularidad de DiBiase cayó aún más a medida que se acumulaban las lesiones, lo que le obligó a tomarse frecuentes descansos de la lucha libre. En 2013, el final era inevitable. Al expirar su contrato, DiBiase decidió dejarlo caducar y abandonar discretamente la WWE. En una entrevista con Chris Van Vliet, reveló más tarde que la decisión estuvo influenciada por sus continuos problemas de salud mental, entre ellos la ansiedad y la depresión. Años más tarde, el nombre de DiBiase volvió a los titulares por motivos mucho más oscuros. En 2023, Ted DiBiase Jr. fue acusado de múltiples cargos de fraude electrónico y robo de fondos públicos por un total de $77 millones. Con el juicio previsto para enero de 2026, Ted podría enfrentarse a hasta 45 años de prisión si es declarado culpable. A pesar de la gravedad de la situación, algunos aficionados no tardaron en convertirla en una broma, señalando cómo sus acciones en la vida real parecían reflejar el personaje de Million Dollar Man de su padre. Ahora pasemos a Barry Orton. Como su apellido sugiere, Barry pertenecía a la legendaria familia Orton. Era hijo de Bob Orton y tío de Randy Orton. A pesar de la importante influencia de su familia en la WWE, la carrera de Barry Orton en la WWE nunca alcanzó las mismas cotas. Tras formarse como luchador en la década de 1970, Barry debutó en la WWE en 1985. Sin embargo, pronto quedó claro que se le utilizaba principalmente como jobber debido a su falta de carisma. En una entrevista de 2005, Barry admitió: "Siempre estuve luchando porque quería ser músico. Nunca me vi a mí mismo como un luchador profesional". Estaba claro que entró en la industria de la lucha libre profesional no por pasión por el deporte, sino por circunstancias. En 1986, Barry Orton se vio involucrado en un fatal accidente de coche mientras conducía bajo los efectos del alcohol, que provocó la muerte de su acompañante. Como resultado, la WWE suspendió sus apariciones en el ring hasta que se resolvieran los asuntos legales. Barry regresó a la WWE en 1990, pero su regreso fue efímero, ya que se retiró del wrestling por completo en 1991. Tras retirarse del wrestling, Barry volvió a ser el centro de atención cuando acusó públicamente al agente de la WWE, Terry Garvin, de acosarlo sexualmente. Según se informa, su disposición a hablar abiertamente le llevó a ser incluido en la lista negra de la empresa de Vince McMahon. Tras el final de su carrera en la WWE, Barry
Barry pasó a desempeñar papeles secundarios en películas como Honeymoon in Vegas, Killer's Mind y People I Know. El 21 de marzo de 2021, a la edad de 62 años, Barry Orton falleció por causas desconocidas, mientras que su hermano Bob Orton Jr. disfrutó de una destacada carrera en la WWE y su sobrino Randy Orton llegó a ser 14 veces campeón del mundo. Barry Orton sigue siendo hoy en día un gran desconocido. El siguiente en nuestra lista es alguien que no solo no tuvo éxito en la WWE, sino que también está en la lista negra de la industria de la lucha libre profesional de forma indefinida: Teddy Hart. Procedente de la legendaria familia Hart, con tíos como Bret Hart y Owen Hart, e hijo de B.J. Annis, un culturista y levantador de pesas estadounidense retirado, Teddy Hart tenía sin duda un gran legado que seguir. En 1998 se convirtió en el luchador más joven jamás fichado por la WWE, con solo 18 años. Sin embargo, sus problemas comenzaron casi de inmediato. Apenas un año después, fue despedido de la WWE, incluso antes de debutar. Esto se debió a su actitud problemática y a sus frecuentes enfrentamientos con sus entrenadores. Tras su breve paso por la cantera de la WWE, Teddy Hart se unió pronto a Ring of Honor en 2003. Aunque allí obtuvo cierto éxito, nunca llegó a desarrollar todo su potencial. Solo duró un año en Roach, pero una cosa quedó clara: era difícil trabajar con Hart. Para ponerlo en perspectiva, se ganó la antipatía de Kurt Angle, casi llega a las manos con Samoa Joe e incluso tuvo una pelea física con CM Punk en una cafetería. Este incidente fue la gota que colmó el vaso para Hart y fue despedido inmediatamente de ROH. Durante la siguiente década, Hart luchó en todo el mundo, incluyendo una segunda etapa en la WWE. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de los aficionados fueron sus frecuentes encontronazos con la ley y su comportamiento problemático. En 2014, fue acusado de agredir a 2 mujeres con las que mantenía relaciones. Otros cargos a lo largo de la década de 2010 incluyeron posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol, evadir el arresto y violar el arresto domiciliario. En noviembre de 2016, su novia en ese momento, Samantha Fiedler, desapareció y sigue desaparecida hasta el día de hoy. Aunque a los aficionados a la lucha libre les encantan las grandes historias de regreso, Teddy Hart ha demostrado con creces que es una persona extremadamente problemática. Está lejos de ser el tipo de persona a la que su tío, Bret Hart, hubiera querido pasarle el testigo. Grizzly Smith fue en su día un luchador y entrenador de la vieja escuela muy respetado. Tuvo varios hijos que se convirtieron en luchadores, entre ellos Jake Roberts, Rockin' Robin y Sam Houston. Su hijo Jake, en muchos sentidos, superó todo lo que Grizzly había logrado en el ring. Como Jake the Snake, se convirtió en uno de los luchadores más influyentes de la historia, llevando una serpiente al ring, pronunciando promos frías y deliberadas y dominando la narrativa psicológica. Jake cambió la forma en que se presentaban los villanos en la WWE. No dependía de movimientos llamativos ni de campeonatos. Su sola presencia incomodaba al público y eso lo hacía inolvidable. Pero fuera del ring, la vida de Jake estuvo marcada por años de adicción, autodestrucción y luchas personales. Luchó contra el abuso de sustancias durante décadas y estuvo a punto de perderlo todo en el camino. Esos demonios, explicó Jake más tarde, tenían sus raíces en su infancia. Y aquí es donde la historia dejó de recordar a Grizzly Smith por su trabajo en el ring. Lo recordó a través de las palabras de su hijo. A lo largo de los años, Jake acusó públicamente a Grizzly Smith de horribles abusos. Describió un entorno familiar lleno de violencia, negligencia y abusos sexuales. Jake alegó que Grizzly dejó embarazada a su madre cuando ella solo tenía 13 años y habló de palizas habituales y tormento psicológico. Sus hermanos, Rockin' Robin y Sam Houston, compartieron más tarde relatos similares de grooming, manipulación y abusos. Cuando Grizzly Smith murió en 2010, los hermanos no lo lloraron. No hubo reunión. No hubo una despedida limpia. En cambio, sus hijos recurrieron a documentales y entrevistas para contar su versión, con la esperanza de ayudar a otras víctimas y explicar los demonios que atormentaron a Jake the Snake Roberts durante décadas. Al contar su verdad, Jake no arruinó el legado de su padre. Al final, Jake no destruyó el legado de su padre. Contó la verdad al respecto. Ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes de la lucha libre profesional, la carrera de Hulk Hogan definió a toda una generación. Sin embargo, por muy exitoso que fuera Hogan en el ring,
su vida personal resultó ser igualmente turbulenta, especialmente en lo que respecta a su hijo, Nick. A diferencia de muchos nombres de esta lista, Nick nunca siguió una carrera en la lucha libre profesional. En cambio, creció bajo la mirada del público, apareciendo por primera vez junto a su familia en un reality show, sobre todo en Hogan Knows Best, pero su nombre pronto se asociaría no con la fama o el éxito, sino con la tragedia. En agosto de 2007, Nick Hogan, de 17 años, se vio involucrado en un accidente automovilístico a alta velocidad que dejó a su pasajero, John Graziano, con daño cerebral permanente. Los investigadores confirmaron más tarde que Nick había estado conduciendo de forma imprudente a velocidades extremas. Fue acusado de conducción imprudente con lesiones corporales graves y finalmente cumplió condena en la cárcel. Para Hulk Hogan, la situación fue devastadora tanto a nivel personal como público. Dado que Nick era menor de edad en ese momento, su padre fue considerado legalmente responsable del accidente y Hulk tuvo que pagar una indemnización sustancial a la familia de la víctima. Hogan también fue objeto de duras críticas tras sugerir que el estado de John Graziano era el resultado de un poder superior que lo castigaba por ser una persona negativa. Le dijo a Nick: "No sé qué tipo de persona era John. Por alguna razón, tío, Dios le echó encima una mierda muy gorda a ese chico". Según se informa, Nick estuvo de acuerdo con su padre y afirmó que John era una persona negativa, mientras que Hulk añadió que John era agresivo y solía gritar a la gente. Hogan y su equipo legal también señalaron que Graziano no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, lo que, según ellos, ayudaba a mitigar la responsabilidad de Nick por su conducción imprudente. En cuanto a Nick, esta no fue la última vez que se metió en problemas. En noviembre de 2023 fue detenido en Clearwater, Florida, por exceso de velocidad. Según el informe policial, los agentes observaron signos de intoxicación como ojos inyectados en sangre, olor a alcohol y dificultad para mantener el equilibrio. Tras suspender una serie de pruebas de sobriedad y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia, Nick fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. La situación atrajo aún más atención cuando su padre, Hulk Hogan, de 70 años, llegó al lugar y fue grabado por la cámara corporal de la policía hablando tranquilamente con los agentes y diciendo: "Esto es una locura, lo siento". Más tarde, Nick fue condenado a 12 meses de libertad condicional y multado con $1,000 por un juez del condado de Pinellas, Florida. Así que, aunque Nick nunca siguió los pasos de su padre en la lucha libre, sus acciones arrastraron repetidamente el nombre de Hogan a los titulares por motivos equivocados. Ser el hijo de Ric Flair nunca iba a ser fácil. Ric no era solo un luchador, era el luchador. 16 veces campeón del mundo, un ícono cultural y el referente de la grandeza en la lucha libre profesional. Por lo tanto, era razonable suponer que su hijo mayor, David, no lo eclipsaría, pero la forma en que se desarrolló la carrera de David en la lucha libre dejó a muchos sorprendidos. Con un entrenamiento mínimo y habilidades limitadas en el ring, David fue lanzado a la escena principal de la WCW casi de inmediato a finales de la década de 1990. Los resultados fueron dolorosamente obvios. Sus combates eran torpes, sus promociones carecían de confianza y el público podía sentir que estaba fuera de lugar. La WCW lo intentó todo para que funcionara. Lo emparejaron con su padre e incluso le dieron una oportunidad como campeón de los Estados Unidos en 1999, una decisión que desconcertó a muchos. Con David vistiendo la túnica de The Nature Boy, los aficionados se volvieron aún más en su contra, ya que lo veían como una versión barata de Ric Flair. En 2001, el destino de la WCW quedó sellado cuando la promoción fue comprada por su mayor rival, la WWE. David fue uno de los muchos luchadores de la WCW que acabaron fichando por la empresa. Aunque fue enviado a la división de desarrollo, tampoco consiguió labrarse una carrera significativa en la WWE. La WWE utilizó a David en una historia destacada cuando Ric Flair se enfrentó a The Undertaker de cara a WrestleMania 18. The Undertaker, que en ese momento interpretaba a un heel sádico, fue a la división de desarrollo para atacar brutalmente a David, un ángulo diseñado para empujar a Rick a aceptar finalmente el desafío del Deadman. En ese momento, estaba claro que la lucha libre simplemente no era lo suyo para David, y pronto abandonó la industria por completo. En su autobiografía, Ric Flair reveló más tarde que David nunca creció con el deseo de ser luchador profesional, pero que The Nature Boy lo empujó hacia el
negocio. Eso explica por qué la carrera de David en la lucha libre nunca funcionó realmente. Aunque la trayectoria de David Flair no estuvo a la altura de las expectativas, su hermana menor, Charlotte Flair, defendió el nombre de la familia y se convirtió en una de las mejores luchadoras de todos los tiempos. La Queen es 14 veces campeona femenina de la WWE y probablemente será quien rompa el legendario récord de su padre. Aunque se ha enfrentado a acusaciones de beneficiarse de su posición, Charlotte prosperó bajo la presión de ser la hija de Ric Flair, algo que David finalmente no pudo hacer. Ese mismo patrón, vivir bajo un nombre legendario sin escapar nunca de su sombra, también se puede ver en el caso de David Sammartino. Como su apellido sugiere, David Sammartino era hijo del legendario Bruno Sammartino, quien ostentó el campeonato de la WWE durante 7 años, un récord que lo convirtió en el campeón de la WWE, con el reinado más largo de la historia. Aunque la leyenda dice que Bruno no quería que su hijo entrara en el agotador mundo de la lucha libre, David finalmente fue en contra de sus deseos y comenzó a entrenar para convertirse en luchador. Debutó en la WWE en 1984 y, al principio, parecía que iba a ser alguien importante, siempre y cuando su padre estuviera a su lado. Sin embargo, sin la presencia de Bruno, David tuvo dificultades para convertirse en una verdadera superestrella. Con el paso del tiempo, David se vio constantemente comparado con su padre en cada combate en el que participaba. El peso de esas comparaciones no solo socavó su progreso, sino que también eclipsó cualquier oportunidad que tuviera de definirse a sí mismo. Aunque Bruno Sammartino poseía un carisma innegable, los aficionados esperaban que su hijo fuera una imagen especular de él. David nunca ganó ningún campeonato en la WWE y finalmente dejó la empresa en busca de un nuevo comienzo en la WCW. Desafortunadamente, su situación no mejoró allí, ya que se le utilizó principalmente como jobber. El legado de Jimmy Snuka ya proyecta una sombra larga e incómoda. En lo que respecta a sus hijos, Tamina Snuka y Sim Snuka, es difícil analizar realmente en qué consistieron sus carreras en la WWE, ya que sus trayectorias estuvieron marcadas tanto por la controversia como por las oportunidades. Tamina debutó en la WWE junto a su primo The Usos y atacó a The Hart Dynasty. Durante la era Divas, su interpretación como un personaje rudo supuso un cambio refrescante, pero a pesar de ser retratada como una heel dominante, Tamina simplemente no conectaba con los fans debido a sus mediocres habilidades en el ring. Sin embargo, en 2013, las cosas parecían ponerse interesantes para ella cuando fue elegida para ser la guardaespaldas de la nueva campeona de Divas, AJ Lee. Este papel le venía como anillo al dedo debido a su estatura y ayudaría a Lee a retener su título. El resto de la carrera de Tamina en la WWE la vio relegada en gran medida a un segundo plano, y con el tiempo los fans dejaron de tomarla en serio. Aunque Tamina es considerada una veterana por ser una de las empleadas con más antigüedad en la WWE, de hecho, en 2026 sigue firmando con la empresa a pesar de no aparecer en televisión desde principios de 2023. En comparación con otros luchadores de segunda generación, está claro que no ha logrado mucho. Al igual que Tamina, la carrera de su hermano mayor, Sim Snuka, en la WWE no salió tan bien como todos esperaban. Entrenado personalmente por su padre en los años 90, Sim consiguió un contrato de desarrollo en 2005. En la WWE se hacía llamar Deuce. Deuce, junto con su compañero Domino, formó el equipo Deuce in Domino en 2006. Este dúo tenía un gimmick único inspirado en los años 50. El equipo se mostró prometedor e incluso ganó el campeonato de parejas de la WWE a Brian Kendrick y Paul London en 2007. Aunque alcanzaron la cima al ganar el campeonato de parejas de la WWE, su impulso se desvaneció rápidamente. Esto se debió al hecho de que hubo un gran declive en toda la división de parejas sin que surgieran equipos importantes. Como resultado, Deuce y Domino desaparecieron rápidamente del foco de atención. Quizás uno de los incidentes más infames en la carrera de Sim Snuka en la WWE fue el fallo durante el combate de WrestleMania 25 entre The Undertaker y Shawn Michaels. Sim actuaba como camarógrafo y se suponía que debía atrapar a The Deadman cuando éste se lanzara por encima de las cuerdas superiores. Sin embargo, el movimiento salió terriblemente mal y casi provocó que The Undertaker resultara gravemente herido. Poco después de este incidente, Sim fue despedido por la empresa y nunca más se le volvió a ver en la WWE. El siguiente
siguiente en nuestra lista es alguien que nunca terminó de convencer a los aficionados, a pesar de tener uno de los managers más prestigiosos de la historia de la WWE, Curtis Axel. El padre de Axel, Curt Hennig, es considerado por muchos como uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Desgraciadamente, la trágica muerte de Mr. Perfect en 2003 le impidió vivir lo suficiente para guiar a su joven hijo. No obstante, Curtis Axel siguió los pasos de su padre y debutó en la WWE en octubre de 2010 como parte de Nexus, cuya mayor rivalidad era contra John Cena. Pero después de que el grupo se disolviera oficialmente, Axel se encontró de nuevo en el punto de partida. Como hijo del legendario Curt Hennig, la WWE se propuso convertirlo en una superestrella individual de éxito e incluso lo emparejó con Paul Heyman como su manager en mayo de 2013. Se trataba de una oportunidad increíblemente prestigiosa. Muchos luchadores que han trabajado con Heyman, como Brock Lesnar, CM Punk y Roman Reigns, han tenido carreras legendarias. De hecho, la noche de su regreso, Axel se enfrentó 1 a 1 con Triple H en un combate poco habitual en Raw. Sorprendentemente, se alzó con la victoria, un momento que debería haberlo catapultado al estrellato. Cabe señalar que, en ese momento, el papel de Axel era solo una pequeña parte de una rivalidad mucho mayor entre Triple H y Brock Lesnar. Aunque Axel ganó el campeonato intercontinental en Payback 2013, su impulso pronto comenzó a decaer. El problema principal se derivó de la traición de Paul Heyman a CM Punk, lo que dejó a Axel relegado a un papel secundario. Axel y Heyman se aliaron para atacar a Punk con frecuencia, pero las cosas empeoraron cuando la posterior alianza de Heyman con Ryback disminuyó aún más la posición de Axel en la jerarquía. A partir de ese momento, la WWE pareció no tener planes concretos para Curtis Axel y dio la impresión de haberle abandonado. En los años siguientes, Axel formó parte de varias facciones de menor importancia, entre ellas los Social Outcasts. Quedó claro que Axel no encajaba como luchador de primer nivel, por lo que pasó a desempeñar un papel entre bastidores en la WWE antes de ser despedido en 2022. Concluimos nuestra lista con alguien que decidió no aprovechar el apellido de su famoso padre durante su carrera en la WWE, Brian Christopher. Jerry the King Lawler ha sido un nombre muy conocido en la WWE durante décadas como comentarista y esperaba que su hijo, Brian Christopher, se convirtiera también en una gran estrella del sector. Entrenado por su padre, Brian Christopher comenzó su carrera en el circuito independiente antes de fichar por la WWE en 1997. Los aficionados lo recuerdan sobre todo como Grandmaster Sexay, quien junto con Scotty 2 Hotty y Rikishi formó el popular equipo Too Cool. El trío se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados durante la Attitude Era y el público estallaba de emoción cada vez que empezaban a bailar. Too Cool alcanzó uno de sus momentos más emblemáticos en el Royal Rumble 2000, cuando los tres miembros bailaron en el ring durante la batalla real, creando un recuerdo que los aficionados aún celebran hoy en día. Estaba claro que el hijo de Jerry Lawler tenía un carisma inmenso, como lo demuestra su paso por Too Cool. Podría haber alcanzado cotas aún más altas en la WWE, pero sus malas decisiones fuera de la pantalla obstaculizaron su carrera. En junio de 2001, fue despedido de la WWE por contrabando ilegal de drogas a través de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, un revés del que su carrera en la WWE nunca se recuperó. A pesar de ello, Brian siguió luchando en el circuito independiente hasta poco antes de su fallecimiento. Incluso regresó brevemente a la WWE en marzo de 2011, enfrentándose a su padre antes del combate de Lawler contra Michael Cole en WrestleMania 27. Trágicamente, la vida de Brian Christopher terminó con solo 46 años. El 7 de julio de 2018 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y recluido en la cárcel del condado de Hardeman. 21 días después, el 29 de julio, fue encontrado ahorcado en su celda y, a pesar de ser conectado a un respirador artificial, no se pudo salvar. Fue un final increíblemente trágico, y solo podemos imaginar el dolor que soportó Jerry Lawler. Aunque hoy en día no se habla mucho de la carrera de Brian Christopher en la WWE, su etapa con Too Cool sigue siendo icónica y un testimonio de su talento natural y carisma.
Y con esto, concluimos nuestro repaso a los hijos de las leyendas de la WWE, algunos nacidos con oportunidades de oro, pero incapaces de soportar el peso de un nombre famoso. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.